Chicos, a lo largo de este video estaremos trabajando con la ley de Laplace, perdón por la pronunciación. Bueno, esta ley nos permitirá determinar la intensidad de la fuerza magnética ejercida justamente por un campo magnético sobre un conductor por el cual circula corriente eléctrica. En esta ecuación podemos ver que la fuerza magnética va a ser igual a la intensidad de corriente que circula por el conductor por la longitud de dicho conductor por el campo magnético que genera dicha fuerza magnética. Bien, al igual que en la ley de Lorentz podemos utilizar dos métodos. El primero era el producto vectorial, el cual involucraba los vectores unitarios I, J y K. Y por otro lado, la ecuación o la expresión en la cual primero obteníamos la intensidad de la fuerza y posteriormente determinábamos el sentido de esa fuerza por medio de la regla de la mano derecha. Nosotros continuaremos trabajando con este segundo método. Bien, algo muy importante que deben tener en cuenta es que el vector longitud será igual a, por un lado, tendrá como módulo o intensidad el largo del conductor, pero tendrá la dirección del sentido de la intensidad. Es decir, si la intensidad tiene un sentido positivo, es positiva, el vector longitud tendrá dicho sentido, y lo mismo si la intensidad es negativa. Por ese motivo es un vector. Bien, realizaremos una serie de ejemplos para poner en práctica esta ecuación. En este primer ejemplo, la consigna nos dice: un conductor de 10 centímetros de largo está situado sobre el eje de las abscisas, es decir, sobre el eje de las X. Por él circula una corriente de 5 amperes, dirigida en el sentido negativo. En la región en la que se sitúa el conductor, existe un campo magnético uniforme de 0,01 Tesla dirigido según el eje Z positivo. Como pueden ver, en el lugar en donde está situado el conductor hay un campo magnético saliente, por eso los puntos. Y lo mismo acá en el sistema de ejes y X, y el símbolo, el puntito, representa el eje de la Z que está saliendo, donde el campo magnético está saliendo. Tenemos los datos extraídos. Si pasamos 10 centímetros a metros será 0,1 metros. Y si pasamos las unidades, descomponemos las unidades Tesla, tenemos que será 0,01 Newton sobre amperes por metro. Bien, ahora solo debemos poner en práctica la ecuación que tenemos aquí. Fuerza magnética, la intensidad de la fuerza. Como vamos a determinar solamente la intensidad, recuerden que no debemos poner el signo negativo, ponemos 5 amperes. Chicos, perdón que se encuentre recortado el video, pero lamentablemente se me llena el espacio de memoria del teléfono y inesperadamente se me corta la grabación. Bien, continuemos. 5 amperes dijimos la intensidad, luego la longitud será 0,1 metros y el vector de campo magnético, el valor de campo magnético, perdón, 0,01 newtons sobre amperes por metros. Simplificamos metros y metros y nos queda solamente la unidad de newton, que 5, establecemos la multiplicación, 5 por 0,1 por 0,01 nos da como resultado 5 por 10 a la menos 3 newton. De esta manera ya obtuvimos
la intensidad de la fuerza magnética que actuará sobre este conductor de 10 centímetros. Ahora, si queremos determinar el sentido de esa intensidad de fuerza, simplemente aplicamos la regla de la mano derecha. Dijimos que el dedo pulgar va a representar el sentido, o más bien dicho, el vector de la fuerza. El dedo índice representará al vector, en este caso de longitud, y el dedo medio seguirá representando al vector campo magnético. Algo importante que deben tener en cuenta es, como dijimos anteriormente, que el vector longitud tendrá como módulo o intensidad justamente la longitud del conductor y como sentido el sentido de la intensidad de corriente. En este caso, la intensidad de corriente es negativa, por ende, el vector longitud también tendrá un valor negativo. Bien, apliquemos. Podemos ver que el símbolo de vector del campo magnético, es un punto. Esto nos indica que se encuentra saliendo. Lo expresamos de la siguiente manera con el dedo. El dedo índice se encuentra en el eje de las X y el dedo pulgar, que representa el sentido de la fuerza, queda hacia abajo. Pero como dijimos, el valor del vector longitud es negativo, por ende el sentido de la fuerza es contraria, es decir, es hacia arriba y es positiva. ¿Por qué esto? Si recordamos la explicación respecto a cómo utilizar la regla de la mano derecha, les dije que cuando tenemos que el campo magnético se encuentra saliendo y tenemos una carga positiva, el sentido de la fuerza será negativo. Ahora, si el campo magnético se encuentra saliendo y la carga es negativa, el sentido de la fuerza será positivo. Lo mismo se aplica en este caso. Tenemos que el campo magnético se encuentra saliendo y que el vector longitud es negativo, por ende el sentido de la fuerza será positivo. En este segundo ejemplo, la consigna nos dice: un cable rectilíneo de longitud 0,5 metros transporta una corriente eléctrica de 2 amperes. Este cable está colocado perpendicularmente a un campo magnético uniforme de intensidad 0,25 Tesla. Determina la fuerza que sufre dicho cable. Bueno, chicos, en este caso hice más que nada ilustrativo con una distribución del cable, pero como pueden ver, tenemos como dato entonces que la longitud del cable es de 0,5 metros, la intensidad 2 amperes, el campo magnético 0,25 Tesla y nos solicita que calculemos nuevamente la intensidad de la fuerza. Colocamos, comenzamos a resolver, ponemos la intensidad 2 amperes, luego la longitud 0,5 metros, el campo magnético 0,25 Tesla, que era igual a Newton sobre amperes por metros. Y como es perpendicular el vector longitud con el campo magnético, el seno de 90 será 1. Seno de 90 es igual a 1. Simplemente resolvemos 2 por 0,5 por 0,25. Simplificamos y nos quedará como resultado que la intensidad de la fuerza será 0,25 Newton. Bien. Ahora veamos, encontrémosle el sentido a esa fuerza. Utilizando la regla de la mano derecha, podemos ver que en este caso, a diferencia del anterior, el vector longitud se encuentra sobre el eje de la Y y el vector fuerza sobre el eje de las X.
El campo magnético, como es positivo, se encuentra saliendo. Por ende, colocamos la mano de esta manera. Tenemos campo magnético, el vector longitud que está sobre el eje de las Y, y nos queda como resultado que la fuerza magnética es positiva. Bien, nuevamente les reitero, ingresen al video que les dejé en la descripción para poder ver todas los posibles casos en cómo se distribuyen estos vectores en los ejes Y, X y Z. Se lo dejo de nuevo en la descripción de este video. Bien, vayamos a una segunda posible incógnita o petición de la consigna. Supongamos que no nos da como dato la longitud del conductor. En ese caso, lo que debemos hacer es calcular la intensidad de la fuerza magnética por unidad de longitud. Vamos a colocar nuevamente la ecuación. Seno de 90 será, porque es perpendicular. Esta longitud no tenemos dato, tenemos que despejarla, que quede con fuerza. Está multiplicando tanto con la intensidad de corriente como con el campo magnético, por ende pasará al otro lado de la igualación dividiendo. Quedándonos la expresión de la siguiente manera. Por seno de 90, que era 1. Bien, resolvemos. La intensidad de la fuerza dijimos que era, la intensidad de corriente, perdón, dijimos que era 2 amperes. El campo magnético era 0,25 newton sobre amperes por metro. Simplificamos y esto nos quedará como resultado 2 por 0,25, 0,5 newton sobre metros. Entonces la intensidad de la fuerza magnética que actuará sobre el conductor por unidad de longitud será de 0,5 newton sobre metros.